e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién es capaz de describir las últimas escenas de la vida de Cristo en la tierra? Su juicio en la sala del juicio, su crucifixión. ¿Quién presenció estas escenas? Los mundos no caídos, el universo celestial, Dios el Padre, Satanás y sus ángeles. Por lo tanto, aquí podemos entender la expectativa que el cielo tenía con respecto a la obra de Cristo y la suma importancia que esto tenía para el cielo, incluido para el Padre, ¿verdad? ¿Qué escenas fueron para los discípulos? En la traición de Cristo tuvieron lugar acontecimientos maravillosos. Durante su simulacro de juicio en la sala del juicio, sus acusadores no encontraron nada con lo que pudieran probar que era culpable. Pilato declaró 3 veces: no encuentro ninguna falta en él. Sin embargo, ordenó que lo azotaran y luego lo entregó para que sufriera la muerte más cruel que se pudiera imaginar. La muerte de Cristo en la cruz fue la causa de la más amarga decepción de los discípulos, pero resucitó de entre los muertos y se les reveló. Durante 40 días permaneció con ellos, instruyéndoles en preparación para su partida de ellos. He aquí, os envío la promesa de mi Padre, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y aquí podemos entender la orden de Melquisedec. Es decir, él investió de poder a los apóstoles, que ellos a su vez nombraron ancianos y diáconos en las iglesias que estaban construyendo. Por lo tanto, por encima de los apóstoles no hay ningún otro tipo de ministro. Ningún tipo de ministro. Los ancianos eran subpastores, por entenderlo de alguna manera, ¿verdad? Ministros, predicadores del Evangelio en la iglesia local, ¿verdad? Y los ancianos y los diáconos para mantener en cuanto al orden en la iglesia, ¿verdad? Lo que respeta la organización de la iglesia local, ¿verdad? Pero no hay ningún tipo de ministro, ningún tipo de intermediación entre Cristo y su pueblo, sino que Cristo opera directamente a través de su Espíritu. Esta es la orden de Melquisedec y es así como tenemos que entenderla también en el cielo, ¿verdad? Porque en el cielo es Cristo el que reparte la vida que recibe del Padre hacia todos los seres creados. No hay otra intermediación. Por lo tanto, este principio se aplica también con nosotros en la tierra. Por eso vais a ver que nos va a decir cosas sumamente importantes. Y vais a ver que cuando el pueblo judío eligió a Barabás porque los líderes, es decir, intermediación, dijeron que elijan a Barabás y rechazaron a Cristo. Pues esta es la obra del enemigo, lo vamos a ver. Me he adelantado un poco, pero lo vamos a ver. Y es así como necesitamos entender cómo se organiza la iglesia según la orden de Melquisedec. Cristo es la cabeza y él, a través de Espíritu Santo, obra directamente en todos, de igual manera. Ya hemos visto en la última reflexión que él lo único que valora en cada uno de nosotros es el carácter, no las responsabilidades, no, nada de esto, porque estos no son nuestros, en realidad son dones que Cristo nos da y que nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Cristo, ¿verdad? Según los dones que Él nos da, nosotros cumplimos la función en su iglesia. Por lo tanto, no hay ningún tipo de intermediación, ¿verdad? De por medio. Y no lo digo con ninguna maldad, sino para que podamos entender la perspectiva que Dios nos plantea. Este principio funciona en el cielo y funcionará en la eternidad.
Cristo opera sin ningún tipo de intermediación. Y vais a ver que el texto nos lo va a dejar sumamente claro. Cualquier persona que se trata de levantar por encima de este estatus, en realidad se está colocando como Dios. Porque esta, vais a ver, es la obra del enemigo de Dios. Esta es la obra de Satanás. Él quiere ser como Cristo. Y vais a ver qué significa esto en cuanto a la orden del Melquisedec. Con este texto deberíamos de tener esta claridad, esta amplitud de visión para entender la auténtica perspectiva que nuestro Dios trata de presentarnos. Espero que me ayude la voz, porque el tema es bien extenso, ¿eh? La muerte de Cristo en la cruz fue la causa de la más amarga decepción de los discípulos, pero resucitó de entre los muertos y se les reveló. Durante 40 días permaneció con ellos, instruyéndoles en preparación para su partida de ellos, para que Él se pueda subir, ¿verdad?, al cielo. Y fijaos lo que dice aquí. He aquí, os envío la promesa de mi Padre. El Espíritu de Cristo, ¿verdad?, el Consolador, que luego este Consolador nos tendría que preparar para conectarnos con el Padre. De nuevo lo digo, a través de Cristo. A través de Cristo. Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos de poder desde lo alto. Digo esto porque tenemos que entender que el Espíritu de Cristo opera ahora en nosotros. Sin embargo, en el decreto divino ya lo vimos. Vamos a estar conectados con el Padre, con el Espíritu del Padre. Ahora no podemos estar conectados con el Espíritu del Padre directamente porque moriríamos. No somos santificados. Primero tenemos que ser purificados, santificados, ¿verdad? Y apenas después conectados directamente con el Espíritu del Padre. Ahora estamos con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y esta es la promesa de su Padre, el Consolador, ¿verdad? He aquí os envío la promesa de mi Padre, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecías, se separó de ellos, y fue llevado al cielo. Y lo adoraron, y volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban continuamente en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Id pues, fue el mandato de Cristo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándose a guardar todas las cosas, todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Cuanto más consideramos este tema, mayores profundidades encontramos, y sin embargo hay profundidades que no alcanzamos al estudiar la gloria del Redentor. Es la gloria del príncipe de la vida, y los poderes más poderosos del hombre no pueden alcanzarla. Es decir, aquí nos dice intermediación. El hombre, por mucho que intente hacer de intermediario, no es posible, no puede, ¿verdad? Los mismos ángeles, dice, desean investigar este tema misterioso y maravilloso, la redención de la raza humana. Pero aquí yo ya os he comentado desde el principio que Cristo es mediador desde la eternidad y hasta la eternidad. No solamente en el plan de salvación del hombre, sino que Cristo es mediador en cuanto la vida que viene del Padre a través de Cristo a todos los seres creados. Por lo tanto, por esto es el sumo sacerdote. Él reparte lo que recibe del Padre a todos los seres creados, ¿verdad? Tenemos que entender, en esto es mediador también. Por eso era tan importante la obra de Cristo terrenal, ¿verdad? Porque el cielo dependía de esta obra, ¿verdad? Escribiendo por inspiración del Espíritu de Dios, el apóstol Pedro dice, a quien no habiendo visto, amáis.
en quien, aunque ahora no lo veis, creyendo, os regocijáis con un gozo inefable y lleno de gloria, recibiendo el fin de su fe, incluso la salvación de sus almas. De la salvación que los profetas preguntaron y escudriñaron con diligencia, quienes profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, escudriñando qué o qué tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos sí significó. Es un poco, la traducción aquí es un poco extraña, pero bueno, tendréis, os dejo en la descripción el enlace directamente y comprobad, ¿verdad? De todas maneras es el texto de Primera de Pedro, veis, capítulo 1 de 8 al 12. Cuando testificó de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría después, a quienes les fue revelado que no a ellos mismos, sino a nosotros, ellos ministraron las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales los ángeles desean mirar. Están mirando la obra del Espíritu Santo, es decir, la obra del Espíritu de Cristo en nosotros, es decir, la ley en nosotros, cómo se manifiesta, ¿verdad? A través de Cristo. Por eso dice, cosas en las cuales los ángeles desean mirar, quieren ver cómo se manifiesta en Cristo, pero también no olvidad que tiene que haber una última generación que tiene que vivir como Cristo, glorificar al Padre como Cristo lo glorificó. Por eso es necesaria esta última generación, ¿verdad? Nuestro gran sumo sacerdote completó la ofrenda de sacrificio de sí mismo cuando sufrió fuera de la puerta. Entonces se hizo una perfecta expiación por los pecados del pueblo. Jesús es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Nuestra posición actual, por lo tanto, es como la de los israelitas, de pie en el atrio exterior, esperando esa bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el sumo sacerdote entró en el lugar santo, que representa el lugar donde nuestro sumo sacerdote ahora suplica, ese lugar fue el lugar santo y luego el lugar santísimo, ¿verdad? Y ofreció sacrificio en el altar. Aquí no estuve yo muy atento en cuanto a lo que dice, porque aquí dice lugar santo, pero fue en lugar santo y luego en lugar santísimo. Tenemos que entender muy bien este asunto, ¿verdad? Y dice, y ofreció sacrificio en el altar, no se ofrecieron sacrificios propiciatorios sin él. Mientras el sumo sacerdote intercedía por dentro, todo corazón debía, por lo tanto está hablando del lugar santísimo, ¿verdad? Todo corazón debía inclinarse en contrición ante Dios, suplicando el perdón de la transgresión. Estamos hablando del día de la expiación, por lo tanto aquí se refiere al lugar santísimo, no santo. Es un error mío de traducción, pero un descuido mío porque esto es lugar santísimo, ¿vale? Así se tiene que entender. El tipo se encontró con el antitipo en la muerte de Cristo, el Cordero inmolado por los pecados del mundo. El gran sumo sacerdote ha hecho el único sacrificio que tendrá algún valor. El incienso que ahora ofrecen los hombres, las misas que se dicen para la liberación de las almas del purgatorio, no son de ninguna utilidad para Dios. Aquí está hablando de la iglesia católica, ¿verdad? Hace referencia a la iglesia católica, ¿verdad? Todos los altares y sacrificios, y ortodoxa también, no solamente católica, todos los altares y sacrificios, las tradiciones y los inventos mediante los cuales los hombres esperan ganar la salvación, son falacias, son falsos, ¿verdad? No se ofrecerán sacrificios sin él, porque el gran sumo sacerdote está realizando su obra en el lugar santo. Ningún príncipe o monarca se atreve a aventurarse dentro del recinto sagrado. Por lo tanto, entendemos la organización de la iglesia según la orden de Melquisedec. No hay otro sacerdote. Él es el único sacerdote. Por lo tanto, es a través de Cristo y de su Espíritu como Él obra dentro de la iglesia. No hay ningún tipo de intermediación, ¿verdad? Y se tiene que entender esto bien claro. Esto es válido para todas las iglesias. Desde luego, cuando se escribió este texto,
nuestra organización no era igual. Por eso veis que hace referencia a las otras. Pero desgraciadamente, esto ahora, esta nueva institución, está organizada casi igual. Casi igual que las otras iglesias, ¿verdad? En su intercesión como nuestro abogado, Cristo no necesita la virtud de nadie, ningún tipo de intercesión, ¿verdad? Ni la intercesión de nadie. Cristo es el único portador del pecado, la única ofrenda por el pecado. La oración y la confesión deben ofrecerse únicamente a aquel que ha entrado una vez para siempre en el lugar santísimo. Otra vez sale aquí santo, pero es en el lugar santísimo, ¿vale? Cristo ha declarado, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él salvará perpetuamente a todos los que se acerquen a Él con fe. Él vive siempre para interceder por nosotros. Por lo tanto, ¿quién es nuestro intercesor? Cristo. ¿Hay algún tipo de intermediación? Ninguna. La gran pregunta es aquí, ¿por qué tenemos los pastores y ellos con títulos, con doctorados, con... ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Si todos somos iguales, si la intercesión es a través de Cristo, ¿qué rol ocupan los maestros de Israel tanto como están organizando hoy? Aparte de ancianos de iglesia y diáconos. Y tenemos que entender, mis queridos hermanos, que el enemigo de Dios ha tratado de engañarnos en este aspecto también, ¿verdad? Y que el pueblo no entiende esta realidad. No entendemos esta realidad, ¿verdad? Nos sometemos a una intermediación y esto significa en realidad que no reconocemos el sacerdocio de Cristo, la intercesión de Cristo. Necesitamos intermediación, ¿verdad? A través de pastores, ¿verdad? Con títulos, con doctorados, con maestrías, en fin, para poder llegar a Cristo. Esto no es así. Y hasta que no entendemos esto, tenemos un problema. El rol del anciano y del diácono en la iglesia no es de intermediación, no es de intercesión. Tienen otras funciones. Cada miembro, cada laico de iglesia no tiene acceso directamente a Cristo y a través de Cristo al Padre. Es lo que nos acaba de decir. Y hasta que no entendemos esta realidad tenemos un problema. Por esto la verdad, cuando Cristo nos envía la verdad, alguien está interponiéndose entre Cristo y su pueblo para que la verdad no llegue. Porque seguramente algunos dirían, no, es que no hay intermediación. ¿En serio? ¿Y por qué no se acepta la verdad? ¿De qué depende el pueblo para que la verdad de Dios sea aceptada? Pues decime que esta no es intermediación. ¿Por qué tú y yo, de manera directa, no podemos, tal como veis, yo soy una persona simple, estoy explicando el Evangelio, ¿qué nos impide aceptarlo? ¿La expulsión de la iglesia? ¿Qué te impide proclamar esta verdad? ¿El miedo que vas a ser expulsado de la iglesia? ¿El miedo de no ser reconocido? ¿El miedo de ser no miembro de una iglesia? Pues Apocalipsis 18 nos dice, salid de ella, pueblo mío. Si esto pasa, entonces esta iglesia no es la de Cristo. Yo sé que lo que estoy diciendo son palabras tremendas, pero ¿entendemos lo que está diciendo aquí? ¿Cuál es la auténtica iglesia de Cristo? Es Él. Es la cabeza, la organización, y a través de su espíritu es como Él organiza su iglesia. Él reparte dones. Ninguna otra escuela, ningún tipo de doctorado, ningún tipo de títulos. Él reparte dones. Y están en las escrituras. Por lo tanto, ¿quién organiza su iglesia?
Cristo, cualquier otra persona que intenta intermediar en este asunto, está siguiendo a Satanás. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver, no es porque yo lo diga. Vamos a verlo. Fijaos, dice, Él salvará perpetuamente a todos los que acerquen a Él con fe. Él vive siempre para interceder por nosotros, no solo ahora, sino en la eternidad también, porque es a través de Él como recibiremos vida del Padre. Esto hace inútil el ofrecimiento de misa, una de las falsedades del romanismo. Pero aquí y en nuestra iglesia, porque aquí está diciendo una verdad tremenda, tremenda, queridos. La supuesta intercesión de los santos es la mayor falsedad que se puede inventar. Los sacerdotes y gobernantes no tienen derecho a interponerse entre Cristo y las almas por las que ha muerto. Cuidado que cuando este texto fue escrito, hacía referencia a las iglesias seculares. Pero hoy ya está pasando en medio de nosotros. Por eso os he dicho que algunos esperan la apostasía omega en el futuro. Y en realidad la apostasía omega está en el pasado. Cuando la sierva dijo que se hará otra organización, pues ahora podéis verlo. Porque cuando ella escribía esto no pasaba en medio de este pueblo. Esto pasaba en las otras iglesias. Hoy pasa entre nosotros. Esto que está escribiendo sirve para nosotros. Y a ver cómo pueden los maestros de Israel explicar que esto no es verdad. No pueden, queridos. No pueden. ¿Y sabéis lo peor? Es que saben lo que están haciendo. Y lo sé por palabras de algunos maestros de Israel, pastores, y algunos de ellos tienen doctorados. Lo sé de manera directa. Algunos en privado lo reconocen. Públicamente están haciendo lo que están haciendo. Los sacerdotes y gobernantes no tienen derecho a interponerse entre Cristo y las almas por las que ha muerto, como si estuvieran investidos de los atributos del Salvador, como si fueran dioses. ¿Podéis entender lo que trata de decirnos? Como si fueran investidos de los atributos del Salvador y fueran capaces de perdonar la transgresión y el pecado. ¿Entendéis lo que está diciendo? ¿Y pasa esto en medio de nosotros hoy? Porque ellos no dicen que perdonan el pecado, pero te dicen que si no tomas la Santa Cena, tienes un problema. Si no acudes a la iglesia, tienes un problema. Si no participas con la iglesia, tienes un problema. Si te expulsan de la iglesia, no eres salvo. Por lo tanto, ¿estamos hablando de lo mismo? Meditad, mis queridos hermanos, meditad con profundidad. Un día verán que sus doctrinas engañosas han llevado a crímenes de todo tipo. Es decir, han expulsado a gente, han matado a gente bajo premisas y doctrinas y teorías engañosas, y esta gente ha muerto, es decir, han perdido la fe. Eso es lo que trata de decir. Estos son crímenes, crímenes de todo tipo. Han perdido la fe, ¿verdad? Debido a estas doctrinas engañosas. Un día verán que doctrinas engañosas han llevado a crímenes de todo tipo, adulterio, robo y falsedad. Son responsables de muchas males terribles que los hombres han perpetrado sobre sus semejantes. Por todo esto, el juez de toda la tierra los llamará a rendir cuentas en su tribunal.
Se ha señalado el caso de cada alma que ha sido encarcelada, de todo ser humano que ha sido torturado, de la manera que sea, aunque fuera solamente bajo presión, ¿verdad? Porque tenemos que venir en nuestras actualidades. Aquí habla de la Edad Media también, pero hoy pasa estas cosas, pasan. El ángel registrador ha sostenido a los mártires que no querían adorar ídolos. Ya hablamos en la reflexión anterior, ¿verdad? Ni permitir que sus mentes y conciencias se convirtieran en instrumentos de hombres instigados por Satanás para realizar actos inicuos. Estas cosas se hacen, atentos a lo que dice aquí, estas cosas se hacen bajo el gobierno del hombre de pecado, que se ha colocado a sí mismo como Dios, intermediación, ¿verdad? El sacerdocio, que debería de haber desaparecido, el sacerdocio levita a la cruz. Sin embargo, alguien lo ha resucitado. ¿Quién es ese alguien? Se ha colocado a sí mismo como Dios, como a través de sus intermediarios, que los han engañado para presentar falsas doctrinas y de esta manera alejarlos del auténtico intercesor, Dios, Cristo. ¿Entendéis lo que trata de decir? Por lo tanto, estas cosas se hacen bajo el gobierno del hombre de pecado, que se ha colocado a sí mismo como Dios, sentado en el templo de Dios, la visión de los dos tronos, entenderla, ¿verdad? Y asumiendo las prerrogativas de Dios para llevar a cabo sus propios planes. Esto tiene mucha profundidad y este tema desarrollará, ¿verdad? Estaremos en esto. Fijaos lo que dice, el ser humano más poderoso, cualquiera que sea su pretensión, no es infinito, no es Dios, no puede interceder ante el Padre. Eso es lo que trata de decirlo, ¿verdad? No puede comprender el infinito. Cuando dice no puede comprender el infinito, no puede entender al Padre, no tiene acceso al Padre de manera directa. Eso es lo que trata de decirnos. Cristo dijo claramente, nadie conoce al Hijo sino el Padre. No hay otro intercesor sino Cristo ante el Padre, ¿verdad? Una vez, un maestro se esforzaba por presentar la exaltación de Dios cuando se escuchó una voz que decía, todavía no podemos entender quién es. El maestro respondió con nobleza, si pudiera exponer plenamente a Dios, yo mismo sería un Dios o Dios mismo dejaría de ser Dios, ¿verdad? Porque claro, él se colocaría como intermediador entre el hombre y el Padre, ¿verdad? Y esto es falso, sea cual sea el método, esto es falso. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, y serán todos enseñados por Dios. Por lo tanto, aquellos que tienen preparación especial y tratan de someter a la gente, a ellos mismos, porque ellos están preparados como si fueran intercesores, ¿entendéis lo que trata de decirnos aquí? Y serán todos enseñados por Dios. Por lo tanto, no hay esta élite especial, no tiene ninguna razón de existir. Y la pregunta es, ¿y por qué existen? Lo leímos antes. Alguien se quiere poner como Dios, reconstruyó el sacerdocio levita, ¿verdad? Y trata de hacer una intermediación ante el Padre. Pero esto es falso. ¿Podéis entender lo que trata de decirnos? Por tanto, todo aquel que oyó al Padre y aprendió, viene a mí. No a través de confesionarios, sacerdotes o papas, sino por mí, su Salvador, según la orden de Melquisedec. Ahora entendemos la realidad, queridos. Y ahora la gran pregunta es, ¿nos atrevemos a defender que alguien está hablando en contra de la iglesia o en contra de los pastores?
¿Cuál es la auténtica realidad? ¿Quién se tiene que someter a Cristo? Pues no son ellos mismos. Entonces, ¿yo soy menos que cualquiera de ellos? Pues no, porque dice, y serán todos enseñados por Dios. ¿Y en las escuelas que enseñan o que aprenden? ¿De quiénes? ¿De quiénes son estas escuelas? ¿Podemos entender esta realidad, queridos? O sea, de una vez por todas tenemos que entender que cuando nosotros aceptamos esta intermediación dentro de la iglesia, en realidad nos sometemos al gobierno de un otro y no a Cristo, de manera directa a través de su espíritu, porque lo que estamos haciendo es rechazar su espíritu. ¿Qué pasó en 1888? Cristo, como la cabeza de la iglesia, presentó su mensaje a la iglesia. ¿Y qué pasó? Fue rechazado. ¿Por quién? ¿Ahora podéis entender? Y ese mensaje tenía, porque ellos impidieron que el mensaje llegue al pueblo. Por eso la sierva, junto con Joyce y Wagner, durante 3 años, iban de iglesia en iglesia presentando estas verdades. Pero ellos hicieron todo lo que pudieron para impedir esta realidad, ¿verdad? Impedir que este mensaje llegue. Y en 1891 la mandan a Australia, dispersan a Jones y Wagner de tal manera que este mensaje no sea predicado directamente al pueblo. ¿Y a quién se sometieron? ¿Al gobierno de quién? Lo vamos a entender porque en esta reflexión nos va a hablar estas realidades en toda su profundidad, para que podamos entender lo engañados que estamos y que ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Y a quién estamos reconociendo realidad en lugar de Cristo? Vamos a seguir. No que nadie haya visto al Padre, sino el que es de Dios ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, en Él, directamente, tiene vida eterna. ¿Y nosotros creemos directamente en lo que Cristo nos dice a través de su palabra? ¿O necesitamos que los maestros nos den permiso para que podamos creer estas verdades? ¿Os dais cuenta de lo que estamos haciendo? ¿A quién nos sometemos en realidad? Esta es la deidad absoluta, dice. Esta es la deidad absoluta. Someternos a Cristo. A nadie más. A Cristo. Solamente a Cristo. Esta es la deidad absoluta. El intelecto creado más poderoso no puede comprenderlo. Las palabras de la lengua más elocuente no logran describirlo. El silencio es elocuencia. Cristo representó a su Padre ante el mundo. ¿Qué ha dicho? Cristo representó a su Padre ante el mundo y representa ante Dios a los elegidos en quienes ha restaurado la imagen moral de Dios. ¿Entendéis la obra de la expiación? ¿Entendéis cuál es la obra de Cristo? Cristo representa al hombre, al Padre, ¿verdad? Se presenta ante el hombre como sumo sacerdote, representa al Padre. Y representa ante Dios a los elegidos. Luego veremos quiénes son estos elegidos y en base a qué, ¿verdad? A los elegidos en quienes Él ha hecho la expiación, ¿verdad? La purificación, ha restaurado la imagen moral de Dios. ¿Quién lo ha restaurado? Cristo. Y una vez que nos restaura, ¿qué hace? Nos presenta ante el Padre. ¿Qué significa esto? Nos conecta con la ley. ¿Podéis entender? Este es el decreto divino. ¿Entendéis la obra de Cristo? Son su herencia. A ellos les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, el que está conectado con su espíritu, será conectado con el Padre. ¿Entendéis? Eso es lo que trata de decirnos. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo revele. Es decir, nosotros jamás podemos estar conectados con la ley si no es a través de Cristo. Por lo tanto,
¿Hay algún tipo de intermediación? ¿Hay algo incluso que puede impedir que yo me conecte con Cristo? Me pueden echar de todas las iglesias del mundo mundial. Porque la verdadera iglesia es Cristo. ¿Podéis entender? La verdadera iglesia es la que acepta la verdad como está en Cristo. ¿Podéis entender? Y con esto no estoy llamando a ningún tipo de revolución. Simplemente quiero poner las cosas en el marco que está escrito. Que lo podamos entender claramente. ¿Verdad? Tenemos que entender que tenemos acceso a Cristo directamente, no importa lo que diga el hombre. No importa lo que diga el hombre. El acceso hacia Cristo está abierto. ¿Verdad? Y nadie podrá ser presentado ante el Padre si no es a través de Cristo. La pregunta es, aquellos que impiden que los hombres acepten la verdad, que tenga acceso directamente al Cristo, ¿serán conectados con el Padre? ¿Qué pensáis? Meditad sobre esto, porque es sumamente importante. Ningún sacerdote, ningún religioso puede revelar al Padre a ningún hijo o hija de Adán. ¿Entendéis lo que nos está diciendo? Los hombres tienen un solo abogado, un intercesor, que puede perdonar la transgresión. ¿Entendéis lo que nos acaba de decir? ¿Quién nos desmonta la iglesia? ¿Esta iglesia? ¿Y quién nos conecta con la verdadera iglesia? ¿Ahora podéis entender? ¿Quién es la iglesia? Es Cristo. Y todo aquel que acepta la verdad tal como está en Cristo, está conectado con Cristo, con la iglesia, no con otra iglesia. ¿Ahora podéis entender la auténtica realidad? Pues esta es la verdad, mis queridos hermanos. ¿No se llenará de gratitud nuestro corazón a aquel que dio a Jesús como propiciación por nuestros pecados? Piense profundamente en el amor que el Padre ha manifestado por nosotros, el amor que ha expresado por nosotros. No podemos medir este amor. Medida no hay. Solo podemos señalar al Calvario, al Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Es un sacrificio infinito. ¿Podemos comprender y medir el infinito? No. Solo podemos entender a través de Cristo. De otra manera no. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, conectados con Cristo. Esto es lo que dice. ¿Cómo nos reconciliamos nosotros? Estando conectados a través de su Espíritu, no de ninguna otra manera. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de su iglesia. Esto tenemos que tenerlo claro. Y la única forma de estar conectados con el Espíritu de Cristo es en la verdad pura, sin contaminar. Y espero que podáis entender en el error que estamos. Todos. Porque hay pastores sinceros. Ellos han hecho lo que ya está organizado. La pregunta es, ¿quién ha hecho que este estado de cosas sean así? ¿Cómo hemos llegado a esta condición? Ahí está el problema. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, porque estamos en el día de la expiación, purificación. Es decir, necesitamos entender la verdad. Si no entendemos la verdad tal como está en Jesús, tampoco seremos conectados con su Espíritu. Y si no estamos conectados con su Espíritu, no nos puede presentar al Padre. Es decir, conectarlo con la ley. ¿Entendéis el proceso? Espero que podáis entenderlo, porque aquí nadie desmonta a nadie. Solamente ponemos las cosas en su sitio, tal como Dios nos las revela. ¿Entendemos? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Entendéis? Y no solo eso, sino que también nos gozamos en Dios, nos conectamos con la ley
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la expiación, la conexión con el Padre, ¿verdad? Primero, con el Espíritu de Cristo, para que luego seamos conectados con la ley, con el Padre, ¿verdad? Esta es la iglesia, esta es la intercesión, esta es la expiación, esta es la mediación. Nadie más. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, como por la transgresión de un solo juicio vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno, hay que entender porque nosotros estamos hablando esto, la obra de Cristo más la obra que Él hace hoy como Salvador personal, mi Salvador personal, ¿verdad? Esta es la justicia de uno, vino a todos los hombres, la justificación de vida. Por eso necesitamos entender la verdad, y eso es lo que tratamos de hacer en este ministerio, entender todos los mecanismos, la verdad tal como está en Jesús. Eso es lo que tratamos de hacer, y eso es lo que tenemos que entender, para estar conectados con Cristo, para que al final del día de la expiación estemos conectados con la ley, ¿verdad? Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno, muchos serán justificados. ¿Por qué dice serán? Porque se tiene que hacer la obra en cada persona. Todos tenemos que entender la verdad tal como está en Jesús, para poder ser purificados, santificados, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Aquí está el misterio de la fe y la justicia de Cristo, que os lo acabo de explicar, mis queridos hermanos. Que os lo acabo de explicar. En verdad, tenemos que ser conectados con el Espíritu de Cristo. Y en verdad somos purificados, y en verdad somos santificados, llevados al final del día de la expiación, cuando seremos conectados de nuevo con la ley, es decir, con el Padre. ¿Entendemos? Aquí está el misterio de la fe y la justicia de Cristo. Y ahora podemos entender qué es lo que rechazamos en 1888. ¿Por qué nosotros no entendimos esta realidad? Apenas ahora la entendemos. ¿Y por qué hemos llegado a estar como estamos, como pueblo escogido de Dios? Y por ellos oró Cristo. Yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. La verdad de Cristo, no la de los hombres. Y eso necesitamos entender, esta verdad de Cristo. Sin ella no seremos santificados. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por su palabra, para que todos, atentos a lo que dice aquí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y ahora entendéis el misterio de la fe, lo que dijo antes, y la justicia de Cristo. Pues en esta frase es la clave, para que todos sean uno en Cristo, ¿verdad? Como tú, Padre, en mí, la ley en Él, la vida en Él, y yo en ti. Que tú también, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cómo? Primero, conectados a través del Espíritu de Cristo, que nos lleva a la ley, al Padre. ¿Podemos entender la realidad? Espero que podamos entenderlo, queridos, porque esto fue lo que rechazamos en 1888. En realidad, rechazamos el sacerdocio de Cristo. ¿Ahora podéis entender? Esto fue lo que rechazamos. Y elegimos a Barrabás. Nos lo dirá enseguida. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, quiero que también los que me has dado, donde yo estoy, estén conmigo. ¿Dónde? En su reino. Para que vean mi gloria
que me has dado. ¿Quién? El Padre le ha dado a Cristo. ¿Cuál es su gloria? La ley de vida. ¿Entendéis? Porque me amaste antes de la fundación del mundo, porque me engendraste debido a esta ley de vida, ley de amor, la ley, me engendraste antes de la fundación del mundo. ¿Entendéis? Oh Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Cómo? A través del Espíritu. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste, con cual me engendraste, esté en ellos, lo engendres también a ellos, porque somos una nueva creación. Podemos entender la realidad y yo en ellos. Realidades profundas, mis queridos hermanos, que no logramos entender porque no entendimos el propósito de Dios, no entendimos la ley, no entendimos cómo se manifiesta, no entendimos la obra de Cristo, queridos. ¿Podemos entender la profunda realidad ahora? Aquí vemos al gran intercesor presentando su petición a su Padre. ¿Entendéis la realidad? ¿Entendéis la iglesia? ¿Entendéis quién es la iglesia? Es Cristo. Él es la cabeza, Él es la organización, y Él organiza a través de su espíritu y de sus dones, no de sus escuelas de la falsa llamada teología, ¿verdad? Porque conocer a Dios no es a través de las escuelas, es a través de su espíritu, siempre, siempre, siempre. ¿Y a quién se revela Él? A todos, de manera directa, a todos los que le aceptan. Por lo tanto, ¿hay algún tipo de intermediación? ¿Y todo lo que se está haciendo en la iglesia es a través de Cristo o son otros que están haciendo una intermediación? Deberíamos de entender profundamente estas realidades, queridos, porque no las entendemos. Por eso la verdad no llega. Por eso cuesta tanto. Porque alguien dice que no. Pasó en 1888 y sigue pasando hoy. ¿Podéis entender? Cristo mismo es nuestro abogado. Todo lo que el Padre es para su Hijo, lo es para aquellos a quienes su Hijo en su humanidad representó. ¿Entendéis? Porque cuando tenemos el Espíritu de Cristo, el Padre nos reconoce. Cuando no tenemos el Espíritu de Cristo, el Padre no nos reconoce. En cada línea de su obra, Cristo actuó como representante del Padre. Vivió como nuestro sustituto y garantía. Trabajó como quisiera que trabajaran sus seguidores, apreciando desinteresadamente, muy importante, desinteresadamente. ¿Y los sueldos? ¿Entendéis por qué la obra de Dios nos llega como debería de llegar? Porque lo hemos hecho todo mal. Todo lo hemos hecho mal. Todo. Y no me importa el dinero de nadie, no me importa. Es su trabajo y cada uno piense lo que le dé la gana. Pero piensen, si todos los demás que trabajaban como Cristo, ¿entendéis? Entonces, los diezmos, ¿a dónde estarían dedicados? ¿Dónde estarían? Y esto fue lo que pasó con los pioneros en inicio. Lo que hoy vivimos no es la realidad de los pioneros, de la iglesia de los pioneros. Es otra institución, ya lo dijo. Por eso tenemos tantos problemas y por eso el Evangelio no penetra, ¿verdad? Porque alguien se ha ocupado de reconstruir esta pirámide de mando y allí cuando el hombre intermedia, la verdad no llega. Por eso no entendimos estas verdades en toda su profundidad. Porque las rechazamos. ¿Cómo? Para eso está la historia, para que la entendamos, mis queridos hermanos. Porque aquí no se trata de maldad contra nadie. Aquí necesitamos entender la verdad, proclamar la verdad.
Y aquel que se somete a la verdad será salvo. El que no se somete a la verdad, pues ya dará cuenta. ¿Entendemos? Y no se trata de maldad, lo repito. Y cada uno de vosotros, según el espíritu que tenga, entenderá o no. Esta es la profunda realidad. Trabajó como quisiera que trabajaran sus seguidores. Cristo trabajó como quisiera que trabajaran sus seguidores, apreciando desinteresadamente el valor de cada ser humano por quien sufrió y murió. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la auténtica organización? ¿Entendemos? La promesa del Padre fue la promesa de que si Cristo vistió su divinidad con humanidad, si soportó la prueba y la prueba que Adán no pudo soportar, su obediencia sería contada como justicia para su pueblo. Él conquistaría en su nombre y los colocaría en un terreno ventajoso. Los colocaría en un terreno ventajoso. Aquí hay mucho que entender, ¿verdad? Y lo estamos tratando en todas nuestras reflexiones, entender ese terreno ventajoso, ¿para qué es? ¿Con qué propósito? Así se les daría un periodo de prueba en el que podrían volver a su lealtad guardando la ley de Dios. Podrían volver a su lealtad guardando la ley de Dios. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Primero, a través del Espíritu de Cristo ahora y en perfecta obediencia cuando seremos conectados con la ley, con el Padre. ¿Podemos entender? En esto, Cristo vería la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. La raza podría ser eliminada del universo. Otra creación podría poblar la tierra. Pero el trono de la justicia debe estar asegurado eternamente y para siempre. Por lo tanto, esto se hubiese cuestionado, ¿verdad? Al hacer su sacrificio infinito, Cristo exaltaría y honraría la ley al Padre. ¿Ahora entendemos cómo honró Cristo la ley? Al Padre. Daría a conocer a la raza caída el carácter exaltado de la ley del gobierno de Dios, al Padre, que no podría cambiarse de ninguna manera para enfrentar al hombre en su condición pecaminosa. Solo Cristo pudo restaurar el honor al gobierno de Dios antes de los mundos no caídos y el universo celestial. Por el sacrificio que estaba a punto de hacer, todas las dudas quedarían resueltas para siempre. Y la familia humana se salvaría si volvían a su lealtad, a estar conectados con la ley. ¿Podemos entender? Perdóname un momento. Y fijaos lo que nos dice aquí, que lo dijimos justo al principio. Dice, la cruz del Calvario sería contemplada por los mundos no caídos, por el universo celestial y por los agentes satánicos, por la raza caída, y toda boca sería tapada. ¿Por qué? Porque el enemigo en el cielo dijo que la ley no era buena, que no se puede obedecer. Sin embargo, Cristo vino y demostró que la ley se puede obedecer, aunque tengas que morir, si es necesario, pero la ley se puede obedecer. Y Cristo lo demostró, por eso dice, y toda boca sería tapada, porque Él en ningún momento pisoteó la ley al Padre, es decir, deshonró al Padre, pecó, porque al fin y al cabo cuando entiendes quién es la ley, qué es la ley, lo entiendes todo, Por eso dice, toda boca sería tapada, la ley es buena. El Espíritu del Padre en nosotros nos hace obedecer, ¿verdad? Y el que no obedece es porque como Lucifer y los ángeles caídos eligen así. Por lo tanto, el pecado es una elección. Cristo sufrió en lugar del hombre, dando su vida por la vida del mundo. Todos los que se arrepienten y se vuelven a Él como a un Salvador personal, se vuelven a Él
como a un Salvador personal, es decir, Cristo a través de su Espíritu en mí hoy obra esta salvación personal. ¿Entendéis? Me purifica. Este es el proceso. Me purifica, me santifica. ¿Cómo? A través de la verdad. ¿Y por qué no entendimos la verdad? Porque nos sometimos a un otro orden. ¿Entendéis? Nos sometimos a un otro orden. Y como este orden no podían entender la verdad porque no están sometidos directamente a Cristo, ¿verdad? Cristo no puede reconocer otra autoridad más que él mismo. ¿Por qué no entendieron la verdad? Porque no escogieron a Cristo. ¿Entendéis? Se sometieron a otra autoridad. ¿Y cómo se revela Cristo? ¿Entendéis este ministerio? ¿Entendéis cómo se revela Cristo? A través de los simples. Cuando nos ponemos a entender la verdad, queremos entender la verdad, nos despejamos la mente y le permitimos a Cristo que nos ayude a entender el Evangelio. ¿No dijo Él que nos lo presenta a todos? Él. ¿Ahora entendéis? ¿Y entendéis por qué no llegamos a entender la verdad hasta ahora? Porque nosotros, igual que los judíos, esperamos que la verdad venga a través de los maestros. ¿Y los maestros a quién están sometidos? ¿Qué les dijo Cristo? ¿Vuestro padre es quién? El enemigo. ¿Hoy qué diría? ¿Por qué? Pues porque no están sometidos directamente a él. Él era la verdad, él les contará la verdad, ellos sabían que dice la verdad, sin embargo, eligieron a Barrabás. ¿Y nosotros? ¿Qué hicimos en 1888? La misma elección. ¿Por qué no entendemos la verdad? Por esta razón. ¿Podéis entender? ¿Y por qué en Apocalipsis 18 al final dirá salid de ella, pueblo mío? Por la misma razón de los judíos. Esta es la verdad. Cuando entiendes la verdad, esta es la verdad. Esto no significa que tenemos que salir de ninguna parte, sino dentro de la iglesia, porque no hay otra iglesia, es predicar la verdad, aunque te cueste la vida, aunque te expulsen, aunque te hagan lo que haga falta. Tú tienes que predicar la verdad. Si eliges otro camino, amigo, amiga, tenemos un problema. Al hacer su sacrificio infinito, Cristo, y la familia humana se salvaría si volvían a su lealtad. La cruz del Calvario sería contemplada por los mundos no caídos, por el universo celestial, por los agentes satánicos, por la raza caída, y toda boca sería tapada. Cristo sufrió en lugar del hombre, dando su vida por la vida del mundo. Todos los que se arrepienten y se vuelven a Él como un Salvador personal son su herencia. La muerte de Cristo demostró que la administración y el gobierno de Dios no tenían fallas. Por lo tanto, ¿quién es la administración y el gobierno de Dios? ¿La iglesia? ¿Quién es? Cristo. ¿Entendéis? Cristo. Nadie más. Solo Cristo. Siempre. Solo Cristo. La acusación de Satanás con respecto a los atributos conflictivos de la justicia y la misericordia fue resuelta para siempre más allá de toda duda. Toda voz en el cielo y desde el cielo un día testificará de la justicia, la misericordia y los atributos exaltados de Dios. Al final, incluido el enemigo de Dios, reconocerá que la ley de Dios es buena. De esto nos habla. Fue para que el universo celestial pudiera ver las condiciones del pecado de redención que Cristo soportó la pena en nombre de la raza humana. Le agradó a Dios magullar a su Hijo unigénito, sufrir que la tentación llegara a él, permitir que Satanás desarrollara sus atributos y los principios de su gobierno. ¿Ahora entendéis por qué hay tanta maldad en la tierra? Porque en este pacto de tiempo y oportunidad al enemigo, Dios le permite que él demuestre cuál es su gobierno, ¿verdad? ¿Cómo es este mundo fuera de su espíritu, de la ley, del gobierno de Dios? ¿Cómo es este mundo? Y por eso vivimos lo que vivimos. Y por eso nosotros hemos alargado
la vida de este gobierno, porque desde el Sinaí constantemente elegimos mal. Y hoy también. Y hasta que no haya un pueblo que será un pequeño remanente, hasta que no haya este remanente que entienda estas verdades, la historia de esta tierra no se termina. ¿Entendéis? Y vamos a permanecer aquí bajo este gobierno del enemigo de Dios, preguntándonos por qué tanta maldad. Porque estamos bajo engaño una y otra vez y elegimos mal, ¿verdad? Por lo tanto, por culpa nuestra se perpetúa el mal. Por culpa mía y tuya, querido, se perpetúa el mal, porque no queremos someternos a la voluntad de Cristo, a su verdad. Por eso está el mal, ¿verdad? La enemistad del apóstata contra el comandante de todo el cielo debe ser vista y realizada. Debe mostrarse que la misericordia de Satanás es la crueldad, es lo que vivimos. ¿Y quién ha elegido vivir así? Nosotros, una y otra vez. ¿Qué batalla fue esta entre Cristo y Satanás? Se libró hasta el mismo momento de la resurrección. Sí, hasta el momento de la ascensión. Atentos a lo que dice ahora. Luego, el conflicto se trasladó a los seguidores de Cristo. Satanás lucha contra los representantes de Cristo. Y entiéndase bien, ¿quiénes son los representantes de Cristo? Todos aquellos que en verdad aceptan a Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo vencerán los representantes de Cristo sin el Espíritu de Cristo? ¿Podrán? ¿Cristo pudo vencer sin el Espíritu del Padre? ¿Ahora entendéis la realidad? Hasta que no entendemos esta realidad, tenemos un problemón. Los representantes de Cristo no vencerán hasta que no confiarán plenamente en el Espíritu de Cristo, hasta que no vivirán en la verdad, no podrán glorificar a Cristo. Y sin Cristo no hay obediencia. Así de claro. Si no entendemos esta realidad, tenemos un problema. Agradó al Señor herirlo, le he hecho sufrir. Cuando hagas de su alma una ofrenda por el pecado, verás su descendencia. Prolongará sus días y la voluntad del Señor será prosperada en su mano. He aquí, mi siervo actuará con prudencia. Será ensalzado y muy exaltado. Tantos se asombraron de ti. Su rostro estaba más estropeado que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de los hombres. Así esparcirá muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que no les había sido contado, y considerarán lo que no habían oído. Así fue. No solo los que presenciaron la crucifixión de Cristo nunca perdieron la impresión causada en sus mentes, sino que esta terrible escena reveló lo que la humanidad hará cuando esté bajo el control del gobierno de Satanás. Se mostró cuál sería el resultado de los métodos y consejos de Satanás si llegara a controlar el mundo. Los que están bajo su influencia anularían la ley de Dios. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Esto mismo. Pecamos hasta que Cristo viene, solo cree y serás salvo. ¿Lo hemos hecho nosotros también? Claro, porque hemos rechazado en 1888 la verdad. ¿Entendemos? Los que están bajo su influencia anularían la ley de Dios. Si se les dejara solos, los hombres introducirían los principios del gobierno de Satanás. ¿Y no hemos hecho esto? ¿Qué es lo que creemos hoy? ¿Que en pecado Cristo nos salvará? Todo el cristianismo cree esto. Todo. ¿Y bajo qué gobierno estamos? ¿El de Cristo bajo la orden de Melquisedec o el gobierno de un otro Cristo que pretende salvarnos en pecado, pecando hasta que Cristo viene? Espero que podáis entender las profundidades, mis queridos hermanos.
Los que oyeron los informes de la muerte de Cristo, incluso de los que estaban en contra de él, se sintieron convencidos. Comenzaron a escudriñar las escrituras, y este es el camino, queridos. Si no empezamos a estudiar, a entender estas verdades, tenemos un problema. Los que se convirtieron a Cristo contaron a muchos, otros, la horrible escena. Y así se cumplieron las palabras. Así rociará a muchas naciones. Así es como la verdad llegará hasta el final, ¿verdad? Así ha dicho Jehová el Señor, yo también tomaré de la rama más alta de cedro joven y la pondré. Cortaré de la punta de sus ramas una tierna, y la plantaré sobre un monte alto y eminente. En el monte de la altura de Israel la plantaré, y producirá ramas y dará fruto, y será un hermoso cedro, y debajo de él habitarán todas las aves de cada ala. A la sombra de sus ramas habitarán. Cristo era esta rama, la rama más alta del cedro más alto. Él era la planta del entorno del Señor. Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos. Me senté bajo su sombra con gran deleite. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Cada acto de Cristo era aceptable para el Padre. Dios amó a su Hijo en su humillación. Lo amó más cuando cayó sobre él el castigo de los transgresores de la ley. En esa terrible operación de la enemistad de Satanás, al apóstata se unieron los profesos adoradores de Dios. ¿Entendéis lo que pasó en la cruz? En esta terrible operación de la enemistad de Satanás, al apóstata se unieron los profesos adoradores de Dios, por quienes Cristo había hecho tanto. Estos se apartaron de los principios de la ley de Jehová, invalidando su ley por sus tradiciones. ¿Pasa esto mismo? Claro, estamos invalidando la ley de Dios, su espíritu nosotros, por nuestras tradiciones. Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Entendimos nosotros el Evangelio? ¿Entendimos nosotros el ministerio de Cristo? Ahora espero que podáis verlo que no. Cristo les dijo, vosotros enseñáis como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia de la Odisea hoy? Esto mismo. ¿Qué está predicando? Vayas donde vayas en este mundo entero, se predica que vamos a pecar hasta que Cristo viene. Casi en términos generales, casi. Muy poca gente entiende la obediencia de la ley. Muy, muy poca. Cristo era la majestad del cielo. Él era el comandante de las huestes celestiales. Pero se quitó la corona y se despojó de su manto real para tomar la naturaleza humana sobre sí mismo, a fin de que la humanidad pudiera familiarizarse con la humanidad. Como Redentor del mundo, comprende todas las experiencias por las que debe pasar la humanidad, se encontró a sí mismo a la moda como hombre, se humilló a sí mismo para hacer la obra más grande que se podía hacer por la raza humana. Un rayo de justicia del cielo brilló en medio de las tinieblas morales de esta tierra para iluminar a todo hombre que viene al mundo. Un rayo de justicia. ¿Quién? La ley en Cristo, el Padre en Cristo. Un rayo de justicia del cielo brilló en medio de las tinieblas morales de esta tierra. Espero que entendamos, ¿verdad? Cristo anhelaba que los seres humanos agobiados, oprimidos y cansados vinieran a Él directamente, para que Él pudiera darles la luz, la vida, el gozo y la paz, su espíritu. Solamente en su espíritu encontramos todas estas definiciones, ¿verdad? Y la paz que no se encuentren en ningún otro lugar. ¿Entendéis de lo que nos habla? De su espíritu. Sin su espíritu no tenemos ni luz, ni vida, ni gozo, ni paz. Auténtica paz, ¿verdad? Los pecadores más verdaderos fueron objeto de su profundo y ferviente interés, compasión y amor. Pero cuando tuvo la mayor necesidad de la simpatía humana, en la hora de su mayor prueba y más pesada tentación, el más prometedor de sus discípulos lo abandonó. En verdad, se vio obligado a pisar el lagar solo, y del pueblo no había nadie con él. Lo rodeaba una atmósfera de apostasía,
Por todos lados se podían escuchar sonidos de burlas y blasfemia. ¿Cuál era entonces la perspectiva de sus discípulos? Que quedaron en un mundo que no toleraría al Hijo del Dios viviente. Atentos, agencias satánicas llenas de animosidad se esforzaron por inspirar a la familia humana a una enemistad mortal contra la ley de Jehová. Que no entendamos esta verdad, queridos, que no entendamos quién es la ley, cómo se manifiesta, que no entendamos la obra de Cristo y qué es lo que en realidad vino a hacer. Y aquí nos lo dice, agencias satánicas llenas de animosidad se esforzaron por inspirar a la familia humana a una enemistad mortal contra la ley de Jehová. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pecamos hasta que Cristo viene. No entendimos evangelio, vivimos en formas. Esto es lo que aprendimos nosotros en estas escuelas y tantos doctorados. Vivimos en formas, no entendimos la ley, no vivimos con la ley. Por eso estamos bajo el gobierno de un otro Cristo. Que cuando Williams y Short en 1950 dijeron, hermanos, adoramos a un otro Cristo, ellos entendieron esta realidad. ¿Qué dijeron los maestros? Que se callen, que se callen. ¿Por qué? Porque estaban trabajando en esto, sabían lo que estaban haciendo. ¿Sabes quién no sabe esta realidad? El pueblo. Pero no es libre de culpa, porque el pueblo confía en sus maestros y no estudia la verdad, no se somete a Cristo para entender la verdad. Todo aquel que se somete de verdad a Cristo, no hay otro camino, entenderá la verdad. Tiene que entender la verdad. Si Cristo te enseña. Si no te enseña Cristo, entonces por eso estamos donde estamos. Esta es la auténtica verdad. Duela a quien duela, a mí primero. A mí primero. El Espíritu de Cristo se entristeció porque los hombres de su propia nación lo vieron como una raíz de tierra seca, sin forma ni hermosura para desearlo. Y esto es lo que hicimos en 1888 también. Cuando se nos presentó la justicia de Cristo que nos tendría que haber llevado a este entendimiento, esto es lo que vimos nosotros. El Espíritu de Cristo se entristeció porque los hombres de su propia nación, de su propio pueblo, lo vieron como una raíz de tierra seca, sin forma ni hermosura para desearlo. No confiaron en el Espíritu de Cristo. Y se sometieron bajo el gobierno de un otro Cristo. La sierva lo dijo. ¿Quién la creyó? Nadie. Hasta hoy. Nadie hasta hoy. El Señor de los ejércitos sufrió con su Hijo, pero no abatió ni un ápice de la pena. El Redentor del mundo escuchó al pueblo prestar juramento de lealtad. Atentos, lo que hicieron ellos entonces y lo que hicimos nosotros también en 88. Esto es lo que hicimos, aunque no nos guste. El Señor de los ejércitos sufrió con su Hijo, el Padre sufrió con su Hijo, pero no abatió ni un ápice de la pena. No hizo nada en contra de que no reciba el castigo que recibió, ¿verdad? El Redentor del mundo escuchó al pueblo prestar juramento de lealtad a un soberano rival. Eligieron a Barrabás, ¿verdad? Los escuchó divorciarse de Dios. ¿Entendemos nuestra realidad? Esto hicimos en 88 también, ¿eh? Los escuchó divorciarse de Dios, negarse a obedecer su gobierno. ¿Entendéis lo que está diciendo? Toda la profundidad. Diciendo, no tenemos más rey que el César. ¿Y qué dicen los miembros de iglesia hoy? No, nosotros reconocemos a los pastores. Ellos son la iglesia. No tenemos más rey que el César. Espero que podáis comprender toda la profundidad de esto.
Y esto no quiere decir que tenemos que revolucionarnos. No, no, no se trata de esto. Se trata de poner estas verdades en medio del pueblo y que el pueblo se someta a Cristo, acepte su verdad, reforme lo que tenga que reformar y que nos vayamos al cielo. Primero, proclamar el mensaje del tercer ángel, que es este, y que nos vayamos al cielo, queridos. Esto es lo que estoy tratando de decir. Y espero que nadie interprete lo que no se tiene que interpretar. Pero si lo interpreta, ya sabemos qué espíritu tiene. ¿Verdad? Mientras estaba colgado en la cruz, dijeron de él, confío en Dios, líbrelo ahora si lo queréis, porque dijo, soy el Hijo de Dios. Es decir, no lo creían, no lo aceptaron. ¿Verdad? El Señor permitió que los hombres llegaran hasta cierto punto y luego, como en la destrucción del mundo antiguo, se levantó y castigó a los habitantes del mundo por su iniquidad. La tierra revelará su sangre y no cubrirá más a sus muertos. En su oración a su Padre, Cristo dijo, te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú mismo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. La obra de Cristo estaba terminada cuando expiró en la cruz, clamando a gran voz, consumado es. El camino fue, atentos lo que dice aquí, el camino fue abierto, el velo se rasgó en dos. ¿Qué quiere decir esto? Se ha terminado con el sacerdocio levítico, se acabó. La conexión es directa con Cristo, a través de Cristo con el Padre. El hombre podía acercarse a Dios sin sacrificios, sin el servicio del sacerdote. ¿Entendéis la realidad? Cristo mismo fue sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Espero que entendamos esta realidad de una vez para siempre, ¿vale? El cielo era su hogar. Vino a este mundo para revelar al Padre. Su trabajo en el campo de su humillación y conflicto había terminado. Subió a los cielos y está puesto para siempre a la diestra de Dios. Cuán cuidadosamente el mismo Cristo dobló el manto que había revestido su cuerpo mortal. Los dejó como si se doblaran las prendas que nunca más se usarían, porque vendrá como Rey de Reyes, ¿verdad? En la tumba de José se envolvió en el manto de la inmortalidad y luego esperó en el mundo durante un tiempo suficiente para poner más allá de toda duda la evidencia de que en verdad había resucitado de entre los muertos. La vida de Cristo en esta tierra había sido una vida de trabajo, una vida intensa y ajetreada. Se levantó de entre los muertos para familiarizarse con sus discípulos en preparación de su ascensión, cuando debería ser glorificado ante el universo celestial. Estaba listo para la despedida. Había autenticado el hecho de que era un Salvador viviente. Sus discípulos ya no necesitan asociarlo con la tumba de José. Podían pensar en él como glorificado en medio de la hueste celestial. No se turbe vuestro corazón, dijo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy a prepararte un lugar. Y si voy y les preparo un lugar, volveré y los recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Todo el cielo esperaba con gran fervor el fin de la permanencia del Hijo de Dios en un mundo marcado y estropeado por la maldición de la transgresión. Ascendió del monte de los olivos en una nube de ángeles que lo escortaron triunfalmente a la ciudad de Dios. No fue por su propio interés individual, es decir, no fue en el cielo por su propio interés individual, sino como el redentor del pacto de sus hijos e hijas creyentes, que son hechos así mediante la fe en su nombre. La súplica que hace es: Padre, quiero que donde yo estoy, también los que me has dado estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la respuesta del Padre? Y adórenle todos los ángeles de Dios,
¿Qué es lo que dijo en el cielo? Y adórenle todos los ángeles de Dios. A Cristo Jesús, el hombre, el Hijo de Dios. Se renueva la promesa hecha antes de la fundación del mundo. La relación de Cristo con su Padre abarca a todos los que lo reciben por fe como su Salvador personal. Es decir, el Espíritu del Padre, la ley, la vida, estará como en Cristo en todos los que lo reciben por fe como su Salvador personal. ¿Cuándo ocurre esto? Al final del día de la expiación, con el decreto divino. Había llegado el momento de que el universo celestial aceptara a su rey. Ángeles y arcángeles, querubines y serafines ahora estarían a la vista de la cruz. El Padre inclina la cabeza en reconocimiento de aquel de quien los sacerdotes y gobernantes habían dicho: confío en Dios que lo entregue ahora si lo quiere. Confío en Dios que lo entregue ahora si lo quiere. El Padre aceptó a su Hijo. ¿Veréis que cuando Cristo fue al cielo tuvo que ser aprobada su obra? El Padre aceptó a su Hijo. No hay palabras que puedan transmitir el lenguaje del cielo o la expresión de satisfacción y deleite de Dios en su Hijo unigénito, cuando vio la consumación de la expiación. El sacrificio de Cristo fue satisfactorio en todos los sentidos. En él se unieron la misericordia y la verdad. La justicia y la paz se besaron. El Padre abrazó a su Hijo. Ahora tenemos que entender estas palabras, ¿verdad? El Padre abrazó a su Hijo. Y esto incluye a todos los que lo reciben. A ellos les dio poder para llegar a ser hijos de Dios. ¿Quién? El Padre. A ellos, a los que reciben a Cristo, a ellos les dio poder para llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Entendéis? Son sus escogidos, coherederos con Cristo en la gran firma del cielo. Ellos vencen como Él venció. ¿Entendéis la última generación? ¿Entendéis lo que necesitamos entender para glorificar al Padre? Porque estas son palabras del Padre, ¿verdad? A ellos les dio poder, ¿quién? El Padre, para llegar a ser hijos de Dios. Son sus escogidos, coherederos con Cristo en la gran firma del cielo. Ellos vencen como Él venció. La ley es buena, se puede obedecer. ¿Podemos entender la realidad? ¿Qué contraste fue la recepción de Cristo en su regreso al cielo con su recepción en esta tierra? En el cielo todo era lealtad. No hubo tristeza ni sufrimiento para encontrarlo a cada paso. No había sacerdotes con el ceño fruncido que ejercitaran su ingenio para encontrar alguna palabra suya que pudieran malinterpretar y así tener la oportunidad de acosarlo, insultarlo y ridiculizarlo. Se les dio la oportunidad de reconocerlo, pero eligieron a Barrabás en lugar de a Cristo. ¿Y hoy? ¿Qué hicimos en 1888 y desde entonces? ¿Hemos elegido a Cristo? ¿Ahora entendéis que no? Por eso necesitamos la verdad tal como está en Jesús. Por eso, antes de entender esa verdad, no podemos ser purificados, no podemos ser santificados. Necesitamos entender a Cristo y su obra. En proporción a la humillación y al sufrimiento de Cristo está su exaltación. Solo pudo convertirse en el Salvador, en el Redentor, siendo primero el sacrificio. ¿Qué misterio hay en la piedad de Cristo? Habiendo engrandecido la ley y haciéndola honorable, al aceptar sus condiciones para salvar al mundo de la ruina, Cristo se apresuró al cielo para perfeccionar su obra. ¿Quién es su obra? Yo, nosotros, para perfeccionar su obra. Por lo tanto, cuando tenemos este odio de la palabra perfeccionar, en realidad estamos contra Dios, ¿verdad? No estoy hablando de perfeccionismo,
sino de perfeccionar. Cristo ha subido al cielo para perfeccionar ¿a quién? A mí y a ti, querido. Por lo tanto, ¿es posible? Este es su propósito. Y para cumplir su misión, enviando el Espíritu Santo a sus discípulos. Así aseguraría a sus creyentes que no los había olvidado, aunque ahora en la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo para siempre. Atentos aquí porque nos dice una cosa tremenda. El Espíritu Santo iba a descender sobre aquellos en este mundo que amaban a Cristo, que amaban la verdad. ¿Entendéis? Por lo tanto, ¿sobre quién desciende el Espíritu Santo? El Espíritu Santo iba a descender sobre aquellos en este mundo que amaban a Cristo, que aman la verdad tal como está en Jesús. ¿Entendéis? No antes. Por esto estarían capacitados en y mediante la glorificación de su cabeza. ¿Entendéis lo que está diciendo? En y mediante la glorificación de la iglesia, de su cabeza. ¿Ahora entendéis la realidad? Espero que sí, queridos. Espero que sí. Y que no permanezcamos en el engaño. Para recibir todas las dotes necesarias para el cumplimiento de su misión. ¿De qué nos habla? Cuando entendemos la verdad, recibiremos el Espíritu Santo, ¿verdad? Glorificamos a Cristo, la verdadera iglesia, y recibiremos dones y talentos necesarios para el cumplimiento de su misión, transmitir al mundo esta verdad, el mensaje del tercer ángel. ¿Entendéis el proceso? Espero que sí, mis queridos hermanos, porque si no entendemos esta realidad, nosotros no somos parte de su iglesia. Solo en la verdad recibiremos el Espíritu Santo, y cuando recibimos el Espíritu Santo a través del Espíritu Santo de Cristo, recibiremos dones y talentos de Él, no de ninguna otra escuela, ¿verdad? Y es cuando podemos cumplir su misión. Eso es lo que nos trata de decir. El dador de vida tenía en sus manos no solo las llaves de la muerte, sino todo un cielo de ricas bendiciones. Todo el poder en el cielo y la tierra le fue dado, y habiendo tomado su lugar en los atrios celestiales, él pudo dispensar estas bendiciones a todos los que lo recibieran. ¿Cuál es su iglesia? ¿Quién es la organización de la iglesia? ¿Quién manda y hace que la iglesia funcione? ¿Y cuál es su auténtica iglesia, queridos? Los que están en la verdad tal como está en Jesús. Estos son los que glorifica la cabeza de la iglesia, según la orden de Melquisedec. Por lo tanto, ¿cuál es su iglesia, queridos? ¿Podéis entender la profunda realidad ahora? ¿También podéis entender el profundo engaño en cual estamos? Espero que sí, mis queridos hermanos. Cristo ha dicho a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Este fue el regalo de los dones, el mayor don, el don de dones, ¿verdad? El Espíritu Santo fue enviado como el tesoro más valioso. ¿Por qué? Porque es Él mismo, es Cristo mismo en espíritu. Es el tesoro más valioso que el hombre podía recibir, porque sin la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, no seremos purificados y santificados en la verdad, queridos. Sin Él no entendemos nada, por eso estamos donde estamos. La iglesia fue bautizada con el poder del Espíritu. La iglesia, la primitiva, ¿verdad? Los discípulos estaban preparados para salir y proclamar a Cristo primero en Jerusalén, donde se había realizado la vergonzosa obra de deshonrar al rey legítimo, y luego hasta los confines de la tierra. Se dio la evidencia de la entronización de Cristo en su reino mediador.
Dios testificó de la gran obra de Cristo al reconciliar al mundo con Dios, al dar la verdadera comprensión del reino que estaba estableciéndose sobre la tierra, el fundamento que había puesto su propia mano. ¿Cuál es la iglesia? ¿Entendéis de lo que nos habla? El fundamento que había puesto su propia mano. ¿Cuál era la iglesia? Los apóstoles. ¿Y cómo organizaron los apóstoles las iglesias? ¿Cuál era la organización? ¿Estamos en la misma condición? Empezamos así y terminamos como estamos, adorando a un otro Cristo. El, el Padre dio todo el honor a su Hijo, sentándolo a su diestra, muy por encima de todos los principados y potestades. Expresó su gran gozo y deleite al recibir al crucificado y coronarlo de gloria y honor. Y todos los favores que le ha mostrado a su Hijo al aceptar la gran expiación se muestran a su pueblo. Aquellos que han unido sus intereses en amor a Cristo son aceptados en el amado. Ellos sufrieron con Cristo en su más profunda humillación, porque esto significa entender y vivir la verdad y glorificar a la cabeza de la iglesia. Humillación, y su glorificación es de gran interés para ellos, porque son aceptados en Él, en la iglesia. ¿Entendéis? En Él. Dios los ama como ama a su Hijo. Cristo, Emmanuel, se interpone entre Dios y el creyente, revelando la gloria de Dios a sus escogidos, revelando la ley a sus escogidos. ¿Quién la revela? ¿Ahora entendéis por qué no entendimos todas esas verdades? Porque es Dios el que nos enseña, revelando la gloria de Dios, la ley de su gobierno, a sus escogidos, y cubriendo sus defectos y transgresiones con las vestiduras de su propia justicia sin mancha. Y ahora entendemos enseguida estas palabras. Cuán plenas y gratuitas son las bendiciones que se otorgan a todos los que se acercan a Dios en el nombre de su Hijo. Atentos, si observan las condiciones establecidas en su palabra. ¿Hay condicionantes? Sí. ¿Ahora entendéis por qué os hablo yo de todos esos mecanismos, de todos esos condicionantes? Si observan las condiciones establecidas en su palabra, Él les abrirá las ventanas del cielo y les derramará una bendición de que no habrá suficiente lugar para recibirla. ¿Cuándo? Cuando observan las condiciones establecidas en su palabra. Para eso necesitamos entender la verdad. ¿De dónde? De Él mismo, ¿verdad? Es debido a la incredulidad que Jesús no puede hacer muchas obras poderosas convirtiendo corazones y restaurando la salud de los enfermos. ¿Y por qué es su pueblo incrédulo? Porque Cristo, igual que a los judíos, nos dice también a nosotros: vuestros maestros os lleva por senderos equivocados. Por eso no aceptamos esta verdad, la que viene directamente de Él. Es debido a la incredulidad que Jesús no puede hacer, pero podría hacer, claro. ¿Y por qué no? Porque necesitamos que alguien nos diga cómo, qué, cuándo y de dónde. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es debido a la incredulidad que Jesús no puede hacer muchas obras poderosas, convirtiendo corazones y restaurando la salud de los enfermos. El Padre y el Hijo están igualmente interesados en asegurar la salvación del hombre. Con gozo, el Señor dará de la fuente desbordante de su amor a los que enaltecen la bandera de Jehová. La ley de Dios es el fundamento de su gobierno en el cielo y la tierra. La misma presencia de Dios en su templo. Ahora podemos entender. Si el pueblo de Dios se santifica mediante la obediencia a sus preceptos, ¿cómo se santifica?
mediante la verdad, mediante la obediencia a sus preceptos. Por lo tanto, esto implica entender la verdad tal como está en Jesús. Si el pueblo de Dios se santifica mediante la obediencia a sus preceptos, el Señor obrará en medio de ellos. Renovará las almas humildes y contritas, haciendo que su carácter sea puro y santo. ¿Entendemos los mecanismos? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Os invito, mis queridos, que no me escuchéis a mí, como siempre lo digo. Le pido a nuestro Dios que os envíe a cada uno de vosotros su Espíritu. Y que vosotros podáis, estudiando la verdad, entender las profundidades de lo que Dios trata de transmitirnos, y que, haciendo una elección en la verdad tal como está en Jesús, glorifiquemos a Cristo, a la Iglesia, en verdad, para que podamos ser purificados, santificados y conectados de nuevo con la ley. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya ayudado. Le ruego a nuestro Dios que envíe su Espíritu, que os ayude en vuestro estudio personal. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.